El acta de la sesión quinta ordinaria se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. No hay actas a disposición. El señor secretario dará lectura a la cuenta si existiera. Gracias, presidente. No, en esta oportunidad no hay documento para la cuenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta o sobre algún tema en puntos varios que se quisiera plantear antes de dar inicio a las intervenciones de los invitados que tenemos para esta sesión de la comisión. Presidente, se había conversado... Diputado Pulgar tiene la palabra. Gracias, presidente. Se había conversado en sesiones anteriores ver la posibilidad de hacer una visita a Laguna del Maule. No sé si podíamos ver la situación porque a medida que pasa el tiempo se nos va a imposibilitar más aún por la caída de nieve en la zona, por lo que está pronosticado. Así que yo creo que entre más rápido se tome la decisión, mucho mejor. Gracias, presidente. Sobre eso existe un acuerdo, secretario, de ir físicamente en la comisión. Sí. Y lo que corresponde es colocar una fecha, entonces. Fecha y hacer un programa, digamos. Hacer un programa de actividades. Yo estoy de presidente accidental, entonces yo preferiría que estuviera el presidente titular para que pudiera eventualmente generar esa discusión, poder establecer una fecha, conversar con los parlamentarios para que todos estén con agenda disponible y obviamente poder concurrir a la Laguna del Maule. Lo dejamos como pendiente, pero entiendo que existe el acuerdo y por lo tanto falta definir el programa y eventualmente la fecha. La presente sesión tiene por objeto tratar materia a que se refiere el mandato conferido por la sala. A esta sesión ha sido invitado de manera telemática el director de la Asociación Gremial Agrícola Central, señor Fernando Medina Boguel. ¿Está conectado, don Fernando Medina? Estimado, le ofrecemos la palabra. Señor. Encantado Muchas de poder gracias. tenerlo en esta comisión. Bienvenido. Gracias. ¿Parto ahora o esperamos un rato? Parte, estamos en sesión. Ah, Más allá de perfecto. que se van a ir incorporando otros diputados y Es diputadas. genial a la- porque no alcanzamos a ver si me iba a decir que tenía que ver la posibilidad de compartir pantalla. ¿Ya puedo? ¿Ven ahí? Aquí ya está autorizado. ¿Están viendo la presentación? Aún no. No estoy compartiendo pantalla. Parece que no estoy compartiendo pantalla. Todavía no. Es que no parece que en el recuadro el que pueda compartir pantalla. En la parte de abajo, verde. A ver. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí estamos Ahí sí. entrando recién. Ah, perfecto. Ahí está compartiendo pantalla. Perfecto. Déjame salir de aquí, por favor, un segundito. Estoy... Ya. ¿Ven ahí, no es cierto? Perfecto. Ya, qué bueno. Bueno, presidente, muchas gracias por la invitación. La verdad es que este es un tema en donde la Agrícola Central, como asociación gremial, estuvo involucrado desde el primer día, digamos, en que empezaron a haber conflictos evidentes en la Laguna del Maule con el uso de sus aguas. Hay que recordar que esto partió, básicamente nos tocó a nosotros a partir del 2012, en donde ustedes recordarán se produjo una apertura de las compuertas de la Laguna del Maule en mayo, cosa que originó una tremenda protesta, ¿no es cierto?, de todos los agricultores, incluso con la toma de los accesos a la Corte de Apelaciones en Talca, y ese mismo día o al día siguiente el Ministerio de Obras Públicas le pide al Consejo de Defensa del Estado que inicie o que demande a Endesa en este convenio, en este famoso juicio de mera certeza. Para nosotros como Agrícola Central y a mí como presidente hasta el año 2021, ¿no es cierto?, este fue el tema principal. Nosotros hicimos toda la gestión desde el primer día con el juicio de mera certeza, pero además con los convenios sucesivos de flexibilización que se trató de colocar a partir del año 2012. Hubo dos convenios, uno de flexibilización y otro de optimización, que al final era exactamente lo mismo,
cuya principal idea o fondo era posibilitar el sacar las aguas justamente de las economías de la invernada cuando el embalse se encontraba en su tercio intermedio, y algunas otras prebendas en favor de la generación de energía eléctrica, y que se demostró en su momento iban en total detrimento del embalse. No voy a entrar en esos temas porque eso está zanjado. El primer convenio era para posibilitar la construcción de los cóndores. Los cóndores finalmente se construyó, y ese era un convenio que deja completamente regularizado cómo funciona y quién era el que tenía que estar a cargo de las válvulas de la compuerta, ¿no es cierto?, que en este caso es la DOH. No podía haber un funcionario de Endesa a cargo de las válvulas por razones obvias. Y el segundo, que era un convenio que la idea era mejorar la disposición de agua para la generación, también quedó resuelto en su momento con la no firma del convenio de referendo, y por lo tanto quedó en letra muerta y no se siguió avanzando en el tema. Lo que sí, eso no estuvo muy activo hasta el año 2001, digamos. Don Fernando, 2021. un segundo, Sí. le pediría un poquito más cerca de su computador para los efectos del audio que escuchamos acá y poder registrar su intervención adecuadamente, un poquito más fuerte o más cerca del computador. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan bien? O me pongo micrófono, un momentito, voy a colocarme un micrófono a ver si mejoro el audio. Dame un segundo, por favor, no tuvimos tiempo para hacer las pruebas previas, lamentablemente. ¿Bien ahí? ¿Mejoró el audio? Sí, se escucha bien. ¿Mejoró el ¿O audio? yo? Continuamos. Ya, perfecto. Bueno, me han pedido entonces que con la experiencia que hemos tenido, poco muestre lo que está pasando, que ha pasado con este convenio 1947. Yo les voy a empezar, quiero recordar qué es el convenio 1947. Bueno, el convenio 1947 es un convenio posterior al convenio o al acta que dio inicio a las obras de la Laguna del Maule. Aquí les muestro yo el año 1945, un acta redactada en Talca, ¿no es cierto?, donde la Dirección de Riego acuerda con los regantes la contratación, o los regantes contratan a la Dirección de Riego de la época la construcción del embalse Laguna del Maule. Son los agricultores que regaban en esa época aproximadamente unas 120.000 hectáreas, que le piden a la Dirección de Riego de la época la construcción de un embalse en la Laguna del Maule, con el objetivo y único objetivo de regular el caudal del río Maule, que permita dar seguridad de riego a esas 130.000 hectáreas, 120.000 hectáreas, y a las posteriores 70.000 que se tendrían que agregar como resultado de la construcción de este embalse, es decir, unas 200.000 hectáreas que son las que hoy se riegan, aproximadamente 200.000 hectáreas. El objetivo entonces, como les decía, era claramente regularizar el régimen del río Maule para que los regantes cuenten con agua suficiente para el riego normal y permanente de sus propiedades. Y el total de las obras tenía un costo, además. Los agricultores se comprometen a pagar el costo de esas obras, porque esta obra, como es lo normal y lo que se debe hacer en el caso de las obras de riego construidas por el Estado, finalmente se traspasan a los usuarios, y los usuarios pagan por esta construcción. En 1945, entonces, se fija el valor de la obra en 25 millones de pesos, donde la mitad, o sea, 12.5 millones de pesos la pagaban los antiguos regantes y 12.500.000 pesos la pagaban los nuevos regantes. Eso fue cuando se contrata la obra del embalse de Laguna del Maule en 1945. ¿No es cierto? Aquí hay un decreto, ¿no es cierto?, que se firma, donde en el año 1945, ¿no es cierto?, donde se fija, se aprueban las bases administrativas de construcción del embalse de Laguna del Maule, y se deja claro de qué estamos hablando. Un embalse de 850 millones de metros cúbicos, con un desarrollo de 140 metros, una altura de 20 metros en el muro, ¿no es cierto?, y que está ubicado en la Laguna del Maule, que en ese tiempo ya existía como laguna natural, a 2.200 metros de altura, a 10 kilómetros de la frontera con Argentina. Es decir, desde su origen, el embalse de Laguna del Maule tuvo una relación directa y al principio exclusiva con el riego. Esto es muy importante para poder entender de qué se trata lo que ha pasado a continuación. En el intertanto, ¿no es cierto?, aparece Endesa, obviamente una empresa nacional de electricidad, ¿no es cierto?,
que manifiesta su interés en que este desarrollo, este propuesto, proyecto que está en ciernes, ¿no es cierto?, fuese mejorado con el objetivo de que Endesa pudiese utilizar las aguas que ahí se embalsan en la generación de energía eléctrica, dado que ya se conocía claramente el potencial de la cuenca del río Maule, esta enorme cuenca, ¿no es cierto?, en la generación de energía eléctrica, dado sobre todo el tremendo desnivel que ocurre entre la laguna del Maule y lo que es hoy día Colbún, ¿no es cierto? Ese tremendo desnivel, el que permite hoy día más de 13 centrales hidroeléctricas de paso, de embalse, etcétera, hasta llegar abajo, ¿no es cierto? Y eso ya se conocía en la época, y Endesa, una empresa pública, ¿no es cierto?, recientemente formada, decide entrar a este proyecto antes de la construcción. Y eso crea entonces hace que el fisco, ¿no es cierto?, con esta empresa nacional de electricidad lleguen a un acuerdo y formulan este convenio 1947, que es un convenio de regulación. Es decir, en este convenio 1947, que es el que nos convoca, ¿no es cierto?, está claramente estipulado cómo se va a llevar la relación dentro de esta obra, ¿no es cierto?, que va a tener un doble propósito: riego y energía eléctrica posteriormente, ¿no es cierto? Y lo dice claramente en su articulado: primero riego y energía eléctrica. Y dado que, y esto es muy importante, señor diputado, dado que la oportunidad de uso es distinta, los regantes ocupamos el agua entre septiembre y mayo, la energía eléctrica básicamente y sobre todo se utiliza en invierno, los niveles de consumo de energía eléctrica en el país son mucho más altos en invierno, y en esa época ya lo eran claramente, ¿no es cierto?, y la proyección era clarísima. La oportunidad de uso es lo que hace la diferencia. Los regantes ocupamos en el verano, la energía eléctrica se ocupa básicamente en invierno. Entonces, obviamente, los contratantes de la obra que estaban dispuestos a pagar por ella, en este caso proporcionalmente, ¿no es cierto?, tenían que tener una salvaguardia clarísima respecto del uso de las aguas embalsadas en la laguna del Maule, cuyo destino principal y primordial, como lo vamos a ver en todos los eventos posteriores, ¿no es cierto?, era el riego. Y de ahí entonces nace este famoso convenio Fisco-Endesa del año 1947, donde queda claramente regulado. Es necesario que yo diga, digamos, dé mi opinión al respecto, porque realmente, cuando uno lo lee y lo estudia y lo recontra estudio, es una obra de arte. Este es un convenio que dejó establecida la relación que nos lleva ya más de 70 años, casi sin problemas. Ha habido problemas entre medio, ¿no es cierto?, que son los últimos 15 años, aproximadamente, ¿no es cierto?, pero toda la primera parte, o los 2/3 o 3/4 de este convenio ha sido absolutamente de mutuo acuerdo, de muy buena relación, y ha permitido el desarrollo de 200.000 hectáreas de riego. O sea, de 130.000 pasamos a 200.000, incluso 210.000 perfectamente bien, ¿no es cierto?, casi sin mayores conflictos. Esto es muy importante. En su momento estas 200.000 hectáreas eran prácticamente 1/3 de la superficie de riego del país. Hoy día es 1/4 o 1/5, dependiendo de qué superficie estemos hablando, de riego del país. Una cuenca basada en un solo embalse, ¿no es cierto?, con un muy buen convenio, permite regar estas 200.000 hectáreas. Yo les pongo como ejemplo el embalse El Laja, que es 3 veces de capacidad del embalse El Maule, que tiene un convenio del año 57 y que hoy no riega ni la mitad de las hectáreas que regamos nosotros, y se ha pasado en conflictos desde que se construyó con los regantes. Ahí hay un convenio que se creó para más o menos lo mismo, para posibilitar la construcción de un embalse. En este caso ya Endesa estaba adentro completamente, donde el convenio es de generación y riego, no es de riego y generación. Y ahí tienen el caso que el embalse de Laguna del Laja estuvo en un momento prácticamente seco. Hubo que hacer una intervención de emergencia cuando prácticamente quedó seco el embalse de Laguna del Maule, y todos los proyectos de riego como obra muerta, o iban a quedar como obra muerta porque no contaba con agua suficiente. Este convenio de 1947 ha permitido entonces que el desarrollo espectacular de 200.000 hectáreas de riego con una seguridad sin precedentes. Somos la cuenca, y seguimos siendo hasta el día de hoy, con mayor seguridad de riego. Este convenio, ¿no es cierto?, se firma en 1947, toma razón, ¿no es cierto?, y el presidente Gabriel González Videla lo rubrica, ¿no es cierto?, y queda listo para contratarse la construcción. Es para regulación del río Maule, por medio de la construcción del embalse de la laguna del Maule, y la invernada. Ya se suma la invernada porque era una obra exclusivamente de Endesa, ¿no es cierto? Pero aquí hay una cosa muy importante. Este es un convenio, ¿no es cierto?, que
dentro de su articulado, deja claramente estipulado, claramente definido, ¿no es cierto?, cuál es su objeto. Y dice, el objeto de utilizar las aguas de la laguna del Maule aprovechables en el riego y también los sobrantes eventuales. Esto es muy importante. Los sobrantes eventuales en la generación de energía eléctrica. Y además, podrá usar los sobrantes eventuales en la generación de energía eléctrica sin alterar el desarrollo propuesto para el riego. Entonces, en su artículo primero se modifica, ¿no es cierto?, el proyecto original, se modificará el proyecto original de Embalse Laguna del Maule, ampliando su capacidad de embalse, de 850 millones de metros cúbicos a 1.550 millones de metros cúbicos, que es lo que se contrató finalmente a la Dirección de Riego con este proyecto ampliado. Es muy importante este artículo porque deja claramente el objeto de este contrato. Este es un contrato entre el fisco y la Empresa Nacional de Electricidad, que sigue vigente hasta el día de hoy, y hoy día las contrapartes son el fisco, por un lado, la Dirección de Obras Hidráulicas, y por el otro, en el empresa estatal italiana. Antes fue española y así, ha cambiado. Esto fue el día de la inauguración, ¿no es cierto? Una preciosa foto que me mandó hoy día justamente un regante de la Laguna del Maule cuando se enteró de esta presentación, ¿no es cierto?, cuando en 1957 se inaugura el embalse, ¿no es cierto? Y si ustedes pueden ampliar, yo no lo puedo hacer desde aquí, esta parte dice claramente lo que acabo de decir. Este es un proyecto de riego y que supeditaba su uso a la energía eléctrica. Pero dado la tremenda capacidad de la cuenca del río Maule, nunca se pensó en que iba a ser deficitaria o cerca del déficit como en el día de hoy. Esta es una preciosa portada, ¿no es cierto?, del diario La Mañana, donde se da cuenta de la inauguración y la asistencia, y se reconoce al presidente, ¿no es cierto? El presidente reconoce al ingeniero jefe de la obra. ¿De quiénes son los derechos que se acopian en la Laguna del Maule? Esto es muy importante. Aquí les muestro uno de los tantos decretos, hay varios al respecto, ¿no es cierto? Los derechos que están ahí se constituyen el derecho de aprovechamiento consultivo, esto es muy importante, de agua superficial, de ejercicio eventual y continuo de 800 millones de metros cúbicos anuales en el río Maule, embalse de Laguna del Maule a favor del fisco. Es decir, los derechos consultivos, es decir, que son los que se utilizan para riego, son hoy día propiedad de la Dirección de Obras Hidráulicas y son de uso consultivo. No pueden ser utilizados para otra cosa porque el derecho de aprovechamiento de agua se entrega de acuerdo a su uso. Si fuera no consultivo, generación eléctrica; consultivo, en este caso, riego. Era la edición de riego en la época, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esos 800 millones de metros cúbicos que cuenta hoy día la DOH son para regar. Este es otro tema muy importante porque en algún momento se ha permitido, se ha sacado agua de parte de estos derechos, ¿no es cierto?, para la generación, cosa que podrá ser a lo mejor eventual con acuerdo a las partes, ¿no es cierto?, pero tienen que ser devueltos obviamente en cantidad y oportunidad porque son para el riego. Ya hemos hablado de la oportunidad del riego respecto a la oportunidad de la generación. Son de aprovechamiento consultivo. También se decide de quién es la propiedad de la obra, ¿no es cierto? Las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 315, número 10 transitorio, forman parte del patrimonio de la Empresa Nacional de Riego. Es decir, la obra y el agua embalsada en su interior, ¿no es cierto?, para riego, son parte del patrimonio de la Empresa Nacional de Riego, hoy día de OH. Eso es muy importante. Y la otra cosa que es tremendamente relevante, que es muy importante que se sepa, es que nunca esta obra se traspasó a los usuarios. De acuerdo a la norma de la Dirección de Riego y hoy día de OH, ¿no es cierto?, esta obra, que era para riego, debió haber sido traspasada en su momento, incluso los usuarios haber pagado los 25 millones de pesos que habían suscrito, ¿no es cierto? Nunca se traspasó porque esta obra en el intertanto se declara de uso estratégico. Y así como yo les muestro este decreto, hay muchos otros decretos donde, así como el canal Lauca, el embalse Conchi, el embalse del Yeso, el embalse La Paloma y su canal matriz, el embalse Laguna del Maule, están declaradas como estratégicas, ¿no es cierto?, y por lo tanto intransferibles a sus usuarios. Y por eso nunca se transfirió el embalse Laguna del Maule a los regantes como debió haber sido hecho, cosa que la verdad yo creo que ha sido muy beneficioso. Habría sido muy compleja la relación si que no hubiese estado la DOH probablemente arriba. Aquí tenemos una ratificación del acuerdo, ¿no es cierto?, del 21 de enero de 2011, donde de nuevo queda como no transable el caso de la Laguna del Maule por la misma razón.
Bueno, y el convenio Fiscondesa, que es el que nos tiene preocupado hoy día, ¿no es cierto? Tiene varios artículos que son claves, ¿no es cierto? Muy interesantes. El primero ya lo hablábamos, ¿no es cierto? Es el objeto, ¿no es cierto?, utilizar la laguna del Maule, aprovechables en el riego y también los sobrantes eventuales en la generación de energía eléctrica sin alterar el desarrollo propuesto para el riego. Yo se lo mostré, es fundamental. ¿Qué palabras son clave aquí? Sobrantes eventuales y sin alterar el desarrollo propuesto para el riego. Es decir, se podía dar un doble uso a esta obra y a sus aguas, siempre y cuando los sobrantes eventuales se utilizaran para generación eléctrica y además el uso de esos sobrantes no alteraran el desarrollo propuesto para el riego. En su artículo segundo, ¿no es cierto?, dice cuánto es el tiempo que se utiliza para riego, desde septiembre a mayo inclusive. Es decir, ya en esos años se consideraba que la dotación de agua regular dentro del río Maule podía ser necesario hacerlo entre septiembre y mayo. Hoy día con el uso, con la historia, ¿no es cierto?, hemos visto que no ha sido necesario en septiembre, o en octubre, o en noviembre, normalmente entre noviembre o fines de noviembre, o a fines de octubre en algunos años, ¿no es cierto?, y hasta abril o hasta marzo, la regulación desde el río Maule, pero es muy importante, el convenio dice que estas aguas tienen que estar disponibles entre septiembre y mayo inclusive para mantener el desarrollo del río Maule, que en este caso son 200 metros cúbicos por segundo medido en almerillo, que es la forma de medirlo. También dice en el artículo quinto cómo se usan las aguas en el tercio superior, cómo se usan las aguas en el tercio intermedio. Ya vamos a ver lo que eso dice. Yo no he querido entrar en esto porque ustedes lo han escuchado varias veces en lo que ha corrido esta comisión, ¿no es cierto? Pero en el artículo quinto aparece una cosa muy interesante, que es que Endesa puede utilizar fuera de su derecho al 20% en el tercio intermedio de los acopiados más los afluentes, el 20% de los afluentes, podrá ocupar una cuota suplementaria, como dice aquí, no superior a 50 millones de metros cúbicos, ni al 50% del remanente de la reserva ordinaria. Y aquí hay una cosa muy interesante. Siempre que se compruebe la existencia de nieve acumulada, asegurada que la laguna del Maule recibirá a no menos de 500 millones de metros cúbicos de agua en el deshielo venidero. Esto es muy importante porque este es el momento en donde en el convenio 47 se define cuál es esta necesidad para riego. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Usted Endesa podrá utilizar algo más de lo que usted tiene derecho, pero siempre y cuando usted me garantice que para el riego posterior se van a ver en alguna parte de la cuenca de la laguna del Maule, ya sea como agua disponible o con este caso como nieve, ¿no es cierto?, el deshielo venidero, 500 millones de metros cúbicos. Esto es tremendamente relevante porque tiene que ver con este acápite del artículo primero que dice sin alterar el desarrollo propuesto para el riego. Es decir, existiendo estos 500 millones de metros cúbicos de agua en forma de nieve, ¿no es cierto?, disponibles para el deshielo venidero, estaría garantizado el riego posterior. Por lo tanto, puede utilizar una cuota adicional. Siempre que se compruebe la existencia de nieve acumulada, asegurar que la laguna del Maule recibirá no menos de 500 millones de metros cúbicos de hielo venidero. Yo estoy muy rápido. Esta es la laguna del Maule, ¿no es cierto? Tiene tres porciones: la porción superior 751 millones de metros cúbicos, la intermedia 500, coincide con los mismos 500 que hemos estado hablando. Esta porción hasta aquí, hasta esta cota, era aproximadamente el primer proyecto de construcción, ¿no es cierto?, 20 metros de altura, desde la cota 2152 hasta la 2166, o sea, ahí están los 20 metros de altura de muro, que era lo que había contratado los agricultores, ¿no es cierto?, con la dirección de riego, y en esta porción está estos 500 millones de metros cúbicos, que son lo que, por tanto, y se infieren del convenio de 1947, son lo que se requiere para garantizar el riego en la temporada que sigue. Es decir, hoy mismo estamos en junio, si Endesa quisiera utilizar agua, tendrían que existir sobrantes, y esos sobrantes son por sobre, a mi juicio, ¿no es cierto?, a mi criterio, y no solamente el mío, sino que los considerando de lo que vamos a ver más adelante en el juicio de mera certeza, sería los sobrantes eventuales. Y eventuales porque puede que no existan. Y si no existen, entonces, a mi juicio, Endesa no debería ocupar nada de las aguas que tiene de arriba para generación, a menos que lo haga con las aguas mientras salen para arriba, que es una
posibilidades que puede hacer. Para riego, entonces, en la porción superior, entrega los recursos faltantes al riego para necesidad de riego de acuerdo a la tabla estacional, que no tiene mayor limitación. En la porción intermedia, 80% de la reserva ordinaria, más el 80% de los afluentes. Y en la porción inferior, esta porción inferior se considera la reserva estratégica de 170 millones de metros cúbicos, y ahí solamente se puede hacer uso con acuerdo entre las partes, es decir, entre la DOH y Endesa, pero hoy día siempre, y se ha hecho así las veces que se ha tenido que ocupar en muy pocas oportunidades, con una intervención del presidente de la República o la presidenta de la República. Las aguas para generación, arriba, en la porción superior, gasto deficitario de riego, o sea, puede generar todo lo que se saque para riego, más una cuota especial de 250 millones de metros cúbicos, acumulable hasta 350. En la porción intermedia, los gastos que se utilicen para riego, los puede ocupar perfectamente como doble uso para generación, más el 20% de la reserva, o sea, el 20% de los 500, más el 20% de los afluentes que estén entrando durante ese año calendario. Abajo, de nuevo, de acuerdo a las partes. Y no podrá ser utilizado en una extracción mayor de 25 metros cúbicos por segundo, ni con un gasto medio diario de 30 metros cúbicos por segundo. El gasto medio mensual, 25, pero no puede haber un pic de más de 30. Y hay una serie de otras consideraciones que tiene que cumplirse para sacar esa agua y que no cause problemas en las bocatomas y en los canales aguas abajo del embalse. Muy rápidamente, para recordarles qué es lo que es el convenio 26 en el artículo 8, que fue lo que inició el juicio Mera Certeza. Tenemos la laguna en Maule arriba, ¿no es cierto? El embalse de la Invernada a un lado, 100% de generación. El embalse de la laguna en Maule es de doble propósito, predominantemente riego. Y el Merillo, que es el punto donde se produce la consolidación de los caudales y donde se tiene que regular a 200 metros cúbicos por segundo con su variación estacional, ¿no es cierto? 200 metros cúbicos por segundo al pic que se debería hacer en diciembre y enero. Si el río viene con 60 litros, 90 litros, por ejemplo, se necesitan 100 litros para subir, ¿no es cierto? Perfecta, y con la laguna del Maule, la porción superior, todo eso se puede entregar, ¿no es cierto? Endesa puede entregar estos 10 litros que falten para completar 10, para completar los 100, perdón. Así que vienen 90 y necesitamos 100, Endesa puede entregar los 10 del embalse de la laguna Invernada y considerarlos que después se le mantiene ese mismo volumen arriba y cobrarlos de la laguna del Maule en una época posterior. Si el embalse está en la porción inferior, este mismo ejemplo, no podrán entonces entregar estos 10 litros, y si los entregan no pueden ser considerados arriba mientras se mantiene el embalse en el tercio intermedio, es decir, mientras no existen excedentes. Que ese es el punto que me gustaría dejar hoy día claro. Mientras no existan excedentes, no se pueden utilizar las aguas, o no se podrían utilizar todos los derechos tal como están escritos en el convenio 47, aunque también lo dice con las limitaciones que implica en su régimen normal o en su régimen deficitario. De la laguna Invernada, todo el agua de generación, del embalse de la laguna Maule, todo el agua de generación, y posterior a esos dos, lo que queda de generación y termina siendo para riego. Una vez que las aguas ya se encuentran en el río Maule, las aguas pueden ser usadas en su totalidad para riego. Lo que yo les contaba, ¿no es cierto? Este es el cuadro de la zona central, del Valle Central, y tenemos hoy día una red capilar, fantástica, de canales, ¿no es cierto?, que nos ha costado mucho defender en estos últimos años, ¿no es cierto?, que permite el riego en esta región, ¿no es cierto?, de 300.000 hectáreas aproximadamente, y solo en la cuenca del río Maule, es decir, solo gracias a esta cuenca regamos casi 200.000 hectáreas entre lo que es Molina, ¿no es cierto?, y Parral. Parte Cauquenes también, con algunos derivados, ¿no es cierto?, y aguas residuales. Es realmente una obra extraordinaria, es una de las obras, es la obra más importante de riego que ha tenido Chile, ¿no es cierto?, y por su característica y por la seguridad que implica estas 200.000 hectáreas. ¿Qué ha pasado con la laguna del Maule? Que es, a mi juicio, el origen de todo lo que nos ha pasado. En la historia, el embalse ha tenido una gran cantidad de tiempo. Si nosotros analizamos solamente desde el año 85, hoy día prácticamente el 50% del tiempo ha estado en la cuota superior, donde el agua se puede utilizar libremente con las restricciones que implica el convenio, y en muy pocas oportunidades, hasta el año 2011, ¿no es cierto?, en muy pocas oportunidades, y no por no más de 1 o 2 años, ¿no es cierto?, en la etapa, en el tercio intermedio, ¿no es cierto? Incluso en el año 98-99 tuvimos que recurrir a las aguas del tercio inferior para la generación de energía eléctrica en invierno, ¿no es cierto?, y al inicio del invierno, porque estábamos absolutamente complicados, pero rápidamente, en unos 2 o 3 años, llegamos incluso a superar la cuota máxima. Aquí la DOH le colocó sacos al vertedero
un muro de sacos para aumentar la capacidad, que dicho sea de paso, de acuerdo a la construcción deberían ser 1.550 millones de metros cúbicos y no se logró hacer eso por la olla misma hidrográfica y los cálculos de la época. Se llegó a 1.420 millones de metros cúbicos. O sea, nunca se llegó al mínimo que decía el contrato de 1.550 millones de metros cúbicos y por eso hay algo menos de capacidad. Bueno, aquí trataron de subirla un poquito más y no se logró con muchos sacos y es muy poca oportunidad, ¿cierto? Y tenemos, ¿no es cierto?, lo que nos pasa hoy día, que a partir del año 2011 y 2012, que es cuando inicia o se toma la decisión, o los dueños de Endesa toman la decisión de construir la embalse, de construir la central Los Cóndores, que dicho sea de paso, se me olvidó contarles, si ven en la foto de la portada del diario, ¿no es cierto?, de la mañana, ahí dice que quedaron construidas las obras necesarias para la construcción de la central Los Cóndores ya en la misma construcción del embalse, y efectivamente hay un ducto inferior que es la que alimenta hoy día a la central eléctrica Los Cóndores, y eso quedó construido. Pero cuando se decidió la construcción efectiva, se decidió construir la obra de la central eléctrica Los Cóndores, ¿no es cierto?, fue el año 2012, ya estábamos en el tercio intermedio, o sea, y por lo tanto con restricciones. Y fue aquí cuando se abrieron las compuestas para utilizar estas economías, que según la Debache, acá en este periodo se usaron siempre. Obviamente el embalse estuvo siempre con agua, absolutamente habitario de agua, ¿no es cierto? Aquí se hizo la primera prueba y se encendieron todas las alarmas, porque obviamente sacar agua en esas condiciones a todos los regantes les parecía, y a sus organizaciones les parecía imposible aceptar, y que además transgredían el convenio porque estaban recuperándose la economía cuando el embalse no tenía cómo entregarla. Es decir, se estaba poniendo en riesgo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Siguiente. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí, Fernando, muchas gracias. Ya, porque no estoy seguro si me están escuchando bien. ¿Qué pasó en el juicio de Garrido Media Certeza? Pues está claro resuelto, se resolvió el problema en el artículo 8, es decir, no puede sacarse de la laguna del Maule o considerarse en la laguna del Maule arriba la economía cuando está en tercio intermedio. Pero hay yo quiero hacer hincapié, marcar el punto en los considerandos de este juicio. Este juicio, yo diría, y la defensa que el Consejo de Defensa del Estado hizo de este convenio 1947 es brillante. Si uno lo lee tanto en primera instancia como en la última instancia de la Corte Suprema, queda clarísimo, queda meridianamente clara la razón de esta obra, que es riego, ¿no es cierto? Y parte diciendo a Fojas 1, ¿no es cierto?, en la demanda, ¿no es cierto?, que el objeto es para que se determine judicialmente la interpretación correcta de las cláusulas del convenio 1947, lleva a concluir que la economía del artículo 8 del convenio FISCONDESA 47 solo pueden ser extraídas cuando el embalse se encuentre en su porción superior. Es bien importante que habla de las cláusulas, no habla solo de la cláusula del artículo 8, es decir, analizado el convenio completo, tienen que llegar a la conclusión los jueces de esto, que es efectivamente lo que finalmente pasó. Dice, en lo atingente a la distribución y manejo de las aguas en las distintas porciones del embalse del Maule, dar prioridad respecto a la utilización de recursos hídricos para fines de riego, supeditando el uso del mismo para la generación de energía eléctrica, y aquí muy importante, mientras se asegura la disposición de agua necesaria para irrigación, tanto en el régimen normal como en el uso restringido, propendiendo un uso eficiente tanto la extracción destinada para regadío como para la generación de energía. De nuevo, vuelvo a decirlo muchas veces en todo el recurso, en todo el juicio y en los fallos, exactamente esto mismo, en la utilización del recurso hídrico para fines de riego, supeditando el uso del mismo para la generación de energía eléctrica, mientras asegura la disposición de agua necesaria para irrigación. Yo ya les mostraba en el artículo 5, que donde habla de cuánto es el caudal, ese caudal o ese volumen de agua son 500 millones de metros cúbicos. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Se infiere de todo esto, es que para poder utilizar libremente las aguas para generación en una época distinta del riego, tienen que estar garantizados los 500 millones de metros cúbicos para la temporada siguiente, cosa que hace muchos años no ocurre. Ya en la sentencia, ¿no es cierto?, en la sentencia del final, ¿no es cierto?, dice, en algunas de sus partes, dice, en lo atingente a la distribución y manejo de las aguas
en las distintas porciones del embalse del Maule ha dado prioridad respecto a la utilización del recurso hídrico para fines de riego, supeditando el uso del mismo para la generación de energía eléctrica, mientras asegura la disposición de agua necesaria para la irrigación, tanto en el régimen normal de la laguna como su uso restringido, o sea, tanto en el tercio superior como en el tercio intermedio. Siempre es primero el riego, después energía eléctrica. También, en otra parte, ¿no es cierto?, dice, tal interpretación es la que resulta más acorde con la intención común de las partes, Fernando, común de las partes, ¿sí? ¿Sí? me dicen ¿Sí? que la presentación está fija. No sé acaso tú la has ido avanzando o se mantiene en la misma página. La ha ido avanzando mucho. La ha ido avanzando todo este rato. ¿En qué parte La está hemos fija? escuchado perfecto. Sí. El tema es si la puedes cerrar y abrir en el compartido, cosa de que se despegue. Pero qué lástima. ¿Ahí? ¿Cuál están viendo? El artículo primero. Por Dios, pucha que... No, pero Totalmente hemos pegado. estado atentos, así que no te preocupes. El tema Yo lo he es ido cambiando. Qué lástima. ¿Y ahí? ¿En cuál están? ¿Cuál están viendo? ahí. Ahora vemos... ¿Ahí cambia? Sí, Ah, pues. sí, ya. Pucha, Perfecto. bueno, qué pena. Bueno, yo le mostraba que para que lo vean en la gráfica, es la cuenca, ¿no es cierto?, el río Maule, que riega hasta 200.000 hectáreas y a esto se suman parte en el Maule Sur, ¿no es cierto?, y parte en el Maule Norte, Tero Lontué y los ríos del sur, ¿no es cierto?, pero la parte principal son estas 200.000 hectáreas, que es una red capilar fantástica y que se debe a este embalse, ¿no es cierto? Mostraba las curvas de la cota de la Laguna del Maule, ¿no es cierto?, donde hemos tenido un gran periodo de tiempo arriba, ¿no es cierto?, con muy pocos momentos en el tercio intermedio. ¿Se ve, no es cierto, ahí? ¿Lo ven? Sí, Con muy 1994. pocos Sí, perfecto. momentos en el tercio intermedio. Y lamentablemente a partir de ahora, de los últimos 12, 13 años, ¿no es cierto?, hemos estado permanentemente en el tercio inferior. Aquí yo les decía que era bien interesante ver cómo se llenaba la Laguna del Maule en un par de 2 o 3 años, ¿no es cierto? Aquí vemos entre el año 99 y el 2002, o sea, en 3 años se llegó a la cota máxima, después cayó, se sacaron 700 millones de metros cúbicos en 2 años, se vuelven a recuperar esos mismos 700 millones de metros cúbicos en 2 años, y ahora nos hemos ido comiendo la laguna a una velocidad Pues trabajen en inaudita, digamos. ¿Se fijan? Y hoy día estamos pegados aquí en el tercio intermedio de los últimos, del 2011 a la fecha, hasta el año pasado, ¿no es cierto? Y hoy día igual en este tercio de uso restringido total de la laguna. Le hablaba del juicio de la certeza. Bueno, aquí, en este momento estábamos ahora, ¿no es cierto?, que son párrafos del juicio que lo dice textual, donde es la preeminencia de la irrigación respecto de la generación, supeditándose la generación a la garantía de que exista agua suficiente. Yo les decía que en el artículo 5 es que el único momento donde se habla de eso son 500 millones de metros cúbicos, que coinciden exactamente con lo que se contrató en esta obra y que el convenio 47 define la capacidad del tercio intermedio, 500 millones de metros cúbicos. Es ahí donde está esta reserva ordinaria para riego, y es sobre eso lo que debería ser considerado, a mi juicio, o a nuestro juicio, los sobrantes eventuales, si los hubiere para generación de energía eléctrica. El juicio, la sentencia es clarísima al respecto, ¿no es cierto? Y al final, ¿no es cierto?, ya en el fallo, dentro de la redacción del fallo dice lo siguiente, que en efecto diferentes razones del texto concurren en dar la razón al demandante, específicamente las que derivan del hecho dejado establecido en la Convención, en el sentido de que ésta se acuerda y tiene su objeto principal en dar mayor seguridad al riego con las aguas del río Maule, y solamente posibilita la generación de energía eléctrica por medio de la ampliación del embalse ya proyectado. Es decir, solamente la puede para la ampliación. ¿Cuál es la ampliación? El tercio superior. Es ahí donde están las aguas que Endesa ha guardado para la generación con este proyecto, la cual tiene un carácter secundario, sin quedar garantizada, y respecto de la que no se ofrecen seguridades como respecto de la primera, la que además es de una data anterior. Es decir, como está antes el riego, son los agricultores los que contrataron, tienen preeminencia. Este es un convenio de riego y generación con los sobrantes eventuales, la que además es de una data anterior. Esta circunstancia se reitera expresamente en el cuerpo del convenio al señalar que, comillas, el objeto es utilizar las aguas de la Laguna del Maule aprovechables en el riego, pero se remarca que adicionalmente, comillas, los sobrantes eventuales se emplearán en la generación de energía eléctrica, reiterando
sin alterar el desarrollo propuesto para el riego. Cláusula primera, párrafo segundo, parte inicial. Esto es muy importante porque este es el objetivo del convenio. Por lo tanto, cualquier cosa que altere este objetivo o el uso de esta forma está alterando el convenio, que es un contrato, que es un contrato susceptible de ser modificado entre las partes, pero hasta ahora no se ha modificado y las veces que se ha tratado de modificar nos hemos preocupado los agricultores de que eso no ocurra. Ya les explicaba yo 2 veces, a lo menos en los últimos 10 años, tratando de cambiar estas cláusulas fundamentales. ¿No es cierto? Entonces, en resumen, ¿no es cierto?, resuelta la interpretación del artículo 8 del convenio 47 con el juicio de mera certeza, queda por resolverse. ¿Qué se considera a juicio de los que redactaron el convenio, ¿no es cierto?, y lo firmaron, alterar el desarrollo propuesto para el riego? ¿Cuándo se considera que el riego está asegurado? ¿Cuáles son esos volúmenes? ¿Cómo se interpreta o cuáles son los sobrantes eventuales si los hubiere? Como dice textual, ¿qué volumen son los que se necesitan para asegurar el riego la temporada que sigue? A nuestro juicio, los que hemos defendido este convenio rajatabla es clarísimo. Son 500 millones de metros cúbicos, que era lo que el Estado, lo que los agricultores contrataron con la edición de riego del año 45, ¿no es cierto?, que era para lograr una capacidad total de 850 millones de metros cúbicos, de los cuales 800 millones, que fue la cantidad que se le traspasó, el derecho que se le traspasó a la edición de riego en la época, cuyo único objetivo, su única razón de ser, era para suplir los déficits del riego hasta completar el requerimiento de 200 metros cúbicos por segundo en Almerillo, con la variación estacional, ¿no es cierto?, en su régimen máximo, solamente para riego, no para generación. Entonces, aquí está el tema principal que yo le diría, señores diputados, diputadas, que hay que resolver, digamos. Efectivamente, este es un convenio que ha dado una tranquilidad notable a los últimos 70 y algo años, ¿no es cierto?, 75 años a esta altura, 76 años, desde que se contrata y algo menos, ¿no es cierto?, desde que se construye, y ha sido dar esta seguridad del riego que nos ha permitido tener la cuenca, que es un orgullo para la región del Maule. Hay varios diputados de la región. Es un orgullo que nosotros tengamos la cuenca más importante de Chile de riego, la más segura desde el punto de vista del riego. Bueno, nos obliga además a mantener esta seguridad que se ha dado por este fantástico convenio que ha sido el de 1947, ¿no es cierto? Y esta situación que hoy día parece que va a ser la definitiva, ¿no es cierto? No nos vamos a tener sobrantes de agua por el lado de la pluviometría, por el lado de la caída de nieve, ¿no es cierto?, que nos permitan volver a su tercio superior. Bueno, ¿cómo nos arreglamos para mantener lo más alto posible? Yo le diría, desde el punto de vista de la generación, ojalá estuviéramos aquí arriba para que ellos pudiesen hacer libremente uso de sus derechos. Pero estando aquí abajo, en el tercio intermedio, no es posible. A nuestro juicio no es posible. Ahí hay que mantener la limitación y si es necesario resolver por qué no se ha hecho así. No se ha logrado recuperar la laguna, esos 500 millones de metros cúbicos que son los necesarios para asegurar la temporada de riego siguiente. Me dirán que hoy día la cuenca ha sido capaz de hacerlo por otras fuentes. Por supuesto, los convenios de ahorro en Colbún son obvios. Eso es lo que hay que hacer. Este es un sistema, si me permiten, imagínense en la mente, ¿no es cierto?, que tiene un embalse de cabecera, que es la laguna del Maule, y un embalse de cola, que es Colbún. Todas las aguas que salen del embalse de la laguna del Maule deberían quedar almacenadas en Colbún, y las que son de riego, para riego. Eso es obvio. Eso es lo que en el mundo se consideran embalse de cabecera y de cola, y que permiten la regulación para el multipropósito de las aguas. Es obvio, pero en este caso tenemos una empresa que es Enel por un lado, otra empresa que es Colbún por el otro, ¿no es cierto?, y los agricultores despergados entre medio, que no han logrado tampoco ponerse de acuerdo todos en cómo se regula este tema. La Junta de Vigilancia hace su función, es obvia, ¿no es cierto?, y que está descrita en la ley. La Junta de Vigilancia es un organismo que está escrito en la ley, por lo tanto solamente puede hacer lo que la ley le permite hacer. Bueno, y ese es otro tema, digamos, pero este escenario que se nos viene encima, imagínense subiendo la cota de nieve más alto aún, donde no se mantenga en un embalse natural, que es la nieve, ¿no es cierto?, que se descongela en verano, sino que empieza a caer agua sobre la cota de la laguna, o sea, lluvia me refiero, no nieve, sobre la cota del embalse. Bueno, esas aguas van a poder ser utilizadas en invierno sin ningún problema, o con las restricciones que dice el convenio,
pero con mucho mayor dificultades para poderla controlar, dado que se van a ir de golpe en épocas que no corresponden a las de riego. Yo quiero recalcar lo que les decía al principio, la oportunidad de uso entre el agua de riego y la generación eléctrica. El agua de riego entre septiembre y mayo. La generación eléctrica ha sido históricamente mayor usada entre mayo y agosto, porque es el invierno, la calefacción, etcétera, las horas de luz, etcétera, etcétera. Entonces, el costo, el valor de la energía eléctrica en esa época también hace que las empresas mantengan la mayor cantidad de provisión de este colchón que es agua embalsada. Fernando, Y por último, finalmente, 10 minutos, cosa que haya espacio de preguntas. Termino aquí con esto. Este es el régimen, la presentación gráfica de la resolución de este número 105, que es que restringe el uso de los agricultores. Los agricultores tienen derechos permanentes y continuos de uso consultivo, que en este caso son 200 millones de metros cúbicos en su régimen máximo en el Maule. Antes eran 200 millones todo el año, todos los meses. Pero para posibilitar la construcción del embalse Colbún, ¿no es cierto?, y poder echarle agua para uso en electricidad, la resolución de GA 105 limita ese uso para riego a 40 metros cúbicos de mayo a agosto, 60 en septiembre, 140 en octubre, 180 en noviembre, 200 en diciembre y enero. Este es el régimen estacional también, ¿te fijas? Y la diferencia que hay aquí es la que permite, usando aguas que originalmente eran de uso consultivo para riego, usarlas, por supuesto que en invierno no se riega, ¿no es cierto?, en la construcción del embalse Colbún, cosa que Colbún debería estar tremendamente agradecido con los regantes por esto que nunca se discutió y que hoy día lo están usando. Eso es lo que les tenía preparado. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. El diputado Alexis Sepúlveda tenía pedida la palabra para la consulta. Una consulta muy sencilla. En tu opinión, Fernando, entonces, en los últimos años, a propósito de no alcanzar la cota que es de uso para generación y que hemos estado en el tercio intermedio solamente en los últimos años, no se debería haber permitido sacar agua del embalse para generación. Eso debería ser como conclusión, a menos que, de acuerdo a lo que señala uno de los artículos, se pudiera haber garantizado que existieran a través de la nieve 500 millones de metros cúbicos de agua para el próximo periodo, cosa que claramente con las cifras que hemos tenido no ha ocurrido. Por lo tanto, en tu opinión, las autorizaciones que se han hecho desde la DGA para poder utilizar aguas del tercio intermedio no corresponde de acuerdo al fallo y al mismo convenio de Endesa, ¿no? Sí, mira, yo aquí quiero decir lo siguiente, el fallo es simplemente el artículo 8º, solamente del uso de las economías, no habla del resto del convenio, pero lo analiza en detalle y lo interpreta, y más que lo interpreta, lo especifica en detalle en palabras de los jueces, ¿no es cierto?, de la jueza del caso y de la Corte Suprema después. Y está claramente dicho que las aguas son primero para riego y los sobrantes eventuales para energía eléctrica. Ahora, efectivamente, Endesa tiene derechos no consultivos de 25 metros cúbicos por segundo promedio mensual y 30 máximo diario. Esos son derechos no consultivos. O sea, mientras al día existan esa cantidad de agua almacenada que permita sacar 25 metros cúbicos por segundo, esos derechos están constituidos legalmente en el embalse de Laguna del Maule, pero el convenio 47 lo que dice es que el uso se restringe a garantizar la temporada de riego posterior. Eso es lo que dice el convenio. Por lo tanto, y lo dice en varias partes el fallo, el uso de esos derechos está supeditado al riego y no debe alterar el desarrollo propuesto para el riego. Obviamente, si no existe el agua suficiente y necesaria, yo estoy hablando en Laguna del Maule, por favor, no se confundan con lo que pasa en Colbún, eso es otra cosa. Si se ahorra en Colbún, eso bienvenido sea y fantástico, felicitaciones para lo que lo han hecho. Pero esto yo estoy hablando en Laguna del Maule. En la Laguna del Maule, si no está garantizado el riego, no debería usarse las aguas como se han estado usando, efectivamente. Esa es mi opinión, es parte de lo que se desprende del fallo y es lo que dice textualmente el convenio. Gracias, Fernando. La diputada Bulnes y luego el diputado Pulgar. Gracias, presidente, pero la verdad es que la última frase
de Fernando me contesta la pregunta. O sea, a su juicio, mi Perfecto. pregunta era si a su juicio se había respetado el convenio en el tema de asegurar el riego para el año siguiente. Gracias. Diputado Pulgar. Gracias, presidente. Saludos a Fernando, tanto tiempo. Tres preguntas cortitas. Fernando, ¿por qué se activa la denuncia o por qué motiva el juicio de mera certeza? ¿Qué pasó? ¿Se ocuparon las aguas, las quisieron ocupar Endesa? Lo segundo, la Junta de Vigilancia los regantes, ¿por qué no están en esta mesa de toma de decisiones de la DOH? Y finalmente, en el periodo de invierno se están sacando 50 millones de metros cúbicos de agua desde Laguna del Maule. De hecho, hasta hace poco estaban soltando agua en Laguna del Maule. Eso, dentro de lo que nos ha explicado, ¿es lo correcto? Gracias, presidente. Mira, lo que pasó, el juicio de mera certeza nace el año 2012, ¿no es cierto?, cuando en mayo justamente se abrieron las compuertas sobre pretexto de devolver, ¿no es cierto?, por la vía de la generación eléctrica, las economías que se habían provocado ese mismo año como resultado de los aportes que la Laguna La Invernal había entregado al riego. En un cuadro, una vez se podría presentarlo, pero en unos cuadros que les puse, les ponía el ejemplo justamente, si ese mismo año se consideraban, eran 40 y algo millones de metros cúbicos que habían sido aportados por la invernada durante el verano que lo generan, ¿no es cierto? Porque para sacarlo de la Laguna de la Invernada se generan. Hay 3 centrales hidroeléctricas ahí que lo generan, pero finalmente llegan al río y se entregan para el riego. Esos mismos millones de metros cúbicos se consideraban como economía en la Laguna del Maule, se hacían subir hacia arriba en forma milagrosa y quedaban en la cuota 2150, ¿no es cierto?, o algo así, y se volvían a sacar en mayo para volver a generarlo. O sea, generarlo 2 veces porque así lo permite el convenio. Pero esos años estábamos en el tercio intermedio y por lo tanto no se podían sacar. Esa es la interpretación nuestra, es lo que los agricultores dijimos, es lo que provocó la movilización y es lo que provocó finalmente que se cerraran las compuertas. Endesa había dejado incluso una caución de $8 millones por los daños que podía provocar, como una forma de garantizar que ellos iban a devolver esa agua, así que no era reconocido su derecho. Nunca supe qué pasó con esa plata, pero bueno, eso ya pasó ya. Entiendo que se recuperaron, se devolvieron esos derechos porque efectivamente la DOH cerró las compuertas y se entabló todo este juicio de mera certeza que terminó el año 2021, ¿no es cierto?, con el fallo textual en primera instancia totalmente vencida. Presidente, sobre el punto, para aclarar. Diputado Pulgar, adelante. Fernando, si me puedes precisar, entonces, el juicio de mera certeza, para tener claridad, nace porque se abrieron las compuertas, por tanto hubo un uso de agua. Así es. Pero es muy importante, el uso fue como para recuperar las economías, que es distinto de lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy es que hoy día, los últimos años, incluso el mismo año en que salió el juicio, ¿no es cierto?, el fallo, se abrieron las compuertas para usar el 20% de derechos que Endesa tiene en el tercio intermedio. El 20% de los derechos más el 20% de los afluentes. Eso Endesa los tiene y lo que se ha dicho es que los puede utilizar a su libre albedrío. Y ahí es donde tenemos una diferencia. Yo creo, y muchos creemos que, y dada la letra, el espíritu que lo demuestra la Corte Suprema en sus considerandos, ¿no es cierto?, para fallar, este es un embalse para riego y por lo tanto no puede utilizar el uso en la porción intermedia cuando está el uso restringido, mientras no se garantice el riego. Ahora, ¿cuánto es el riego? Hay que confirmarlo. Hoy día, yo les decía, existe una cláusula que lo dice, el artículo 5 en sus incisos finales, 500 millones de metros cúbicos, que coincide con el tercio intermedio, que son 500 millones de metros cúbicos, cosa que no se ha dado en los últimos 12 años. En los últimos 12 años no ha existido 500 millones de metros cúbicos como agua en forma de nieve en la cuenca. Perdón, ¿y la última pregunta cuál era? Respecto a que la apertura de las compuertas en invierno, porque se están yendo 50 millones de metros cúbicos, si se está respetando o no el convenio. A ver, si es que yo no conozco lo que ha pasado estos últimos 4 años, si se saca el 20% de lo que existe adentro del tercio intermedio, en un régimen de 25 metros cúbicos por segundo con un máximo de 30, ¿no es cierto?, eso es parte de lo que Endesa considera propio.
si se saca una cuota adicional de esa, lo que dice el convenio en el artículo 5, final, que puede llegar a ser 50 millones de metros cúbicos, o la mitad de lo que está embalsado, es decir, la cuota a la mitad de lo que está embalsado como cuota adicional que no supere 50 metros cúbicos, eso sí, solo sí puede hacerlo si es que existen 500 millones de metros cúbicos en forma de nieve. Yo les quiero decir, además, que es muy clarito, en mayo, mucho antes que empiece la temporada de nieve, es imposible saber cuánta agua va a quedar almacenada en la cordillera. O sea, es imposible hasta agosto o septiembre saber cuánta agua efectivamente está almacenada en la cordillera. Cabe señalar que la DOH y la Dirección General de Agua subcontratan este estudio, ¿no es cierto?, a una empresa que lo hace hace muchos años ya, que es la que hace la prospección y le entrega al Coordinador Eléctrico Nacional los niveles de agua que existen en la cordillera en forma de nieve y que por lo tanto van a aportar a los distintos embalses. Eso no lo sabemos hasta agosto. Nunca en mayo. O sea, en mayo jamás. En agosto con suerte. Gracias, Fernando. Solo para que quede claro, en tu opinión, la interpretación de la DOH está mal, o sea, de Dirección de Obra Hidráulica, estaría mal en cuanto a que en el tercio intermedio se pueden entregar aguas para generación, o en mi opinión, diputado, lo que hay que resolver es cuánto es lo que quiere decir sobrantes eventuales, en qué momento existen los sobrantes eventuales sobre los cuales Endesa puede utilizar las aguas. Mientras no se resuelva qué quiere decir el convenio como sobrantes eventuales, Endesa no puede utilizarlas, porque solamente tiene derecho sobre los sobrantes eventuales, de acuerdo al convenio 47. A mi juicio, los sobrantes eventuales son sobre los 500 millones de metros cúbicos que garantizan el riego. Eso es a mi juicio. Pero lo que el convenio dice es que para generación eléctrica se pueden utilizar las aguas del gasto deficitario de riego, es decir, todas las aguas que se sacan del embalse para regar, y los sobrantes eventuales. Los sobrantes eventuales es la pregunta. A mi juicio es el agua sobre el tercio intermedio, es decir, en el tercio superior. Ahí recién empezamos a tener sobrantes. Antes es lo que hace 75 años se consideraba la necesidad de riego, que eran 500 millones de metros cúbicos. Perfecto. Estamos sobre la hora. No sé si hay alguna duda como para invitarlo. Presidente, Presidente, no, Dígame, yo solamente agradecer a Fernando Medina, la verdad que la presentación muy bien hecha, muy didáctica y muy clara también para quienes estamos en esta comisión, así que agradecerle el tiempo que se dedicó y la presentación que nos hizo. Muchas gracias, diputado Sepúlveda. Muchas gracias, don Fernando Medina. Presidente. Gracias por la oportunidad. Diputado Pulgar. Sí, presidente. Segundo. Sí, antes que llegara, habíamos conversado en la comisión que se fijara fecha a la visita a Laguna del Maule, debido a que estamos en temporada ya, entre comillas, de nieve, y entre más retardamos la visita a la región del Maule, se nos complica el tema. Preferiría fijarlo al principio de la próxima sesión, cosa que haya más diputados presentes y no falle. Concluido el tiempo de la sesión y el objetivo, esta sesión se levanta.